Entrevistas. Las entrevistas son una ocasión especial para hacer preguntas y por eso creo que es importante tratar el tema de las entrevistas en este podcast dedicado a las preguntas. Y bueno, aunque hay entrevistadores profesionales, gente que se dedica por su trabajo a hacer entrevistas, tanto, por ejemplo, en televisión como para contratar a una persona en departamentos de recursos humanos o también para entrevistar a personas en la calle para hacer una encuesta o un censo, ese tipo de cosas. Yo diría que no es exactamente una profesión, no es exactamente una técnica que se pueda enseñar como se enseña, por ejemplo, pues no sé, contabilidad o finanzas o programación. Es más bien una especie de arte. Es un arte porque hablar con una persona y hacerle preguntas para, como quien dice, hacerla que cuente su historia o lograr que cuente su historia, pues no es algo que se pueda hacer tan fácilmente o que se pueda enseñar a otra persona cómo hacerlo. Hay que, pues, desarrollarlo a través del tiempo, siento yo, ¿verdad? Y bueno, personalmente, yo no me consideraría un entrevistador profesional, me consideraría más bien como un entrevistador aficionado. Constantemente entrevisto a mis estudiantes por muchas razones. Es decir, a veces porque necesito darles confianza, darles que sientan ellos que tienen a quién acudir para que puedan pues plantear sus dudas académicas, pues hacerles algunas entrevistas, como por ejemplo algunas preguntas, quiero decir, como por ejemplo, ¿cómo te va en el semestre? ¿Qué cursos estás llevando? ¿Qué actividades extra estás desarrollando? ¿Qué cursos te están gustando más? Ese tipo de cosas, de forma que el estudiante o la persona entre en confianza y luego en clase pueda hacer preguntas de forma más abierta. Pero bueno, una cosa que siento que es clave, que siento que es clave a la hora de hacer una entrevista es pensar a quién tenemos delante. Y tengo muy marcada una anécdota en este sentido, y es que hace pues ya muchísimos años, muchos años, me acuerdo que alguien habló de que invitaron a platicar a un entrenador muy famoso, no me acuerdo quién era, o jugador, perdón, de fútbol, que ahora era entrenador, que en ese momento, quiero decir, era entrenador de fútbol, pero había sido jugador en el equipo, si no estoy mal, de Uruguay de 1950, el equipo que dio el maracanazo y que ganó el mundial de ese año. Pues bueno, como era entrenador de un equipo local, la gente que estaba ahí, gente joven, quizás no estaba tan al tanto de la historia o no la había vivido, obviamente, pues empezaron a hacerle preguntas sobre el equipo local, sobre las posibilidades del equipo local y el entrenamiento que hacían. Y entonces alguien posteriormente hizo la reflexión. Estos chicos no se dieron cuenta de a quién tenían en delante. Estaban haciéndole preguntas sobre el equipo actual cuando podían haberle preguntado sobre esa experiencia maravillosa que había sido ganarle a Brasil en la final en el Maracaná. Y bueno, esa anécdota me dejó marcado, esa historia me dejó marcado porque pues uno siempre debe tener presente a quien tiene delante, de muchas maneras, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, si yo hablo con un estudiante, tengo que tener presente que pues probablemente está buscando desarrollarse en su carrera, está buscando hacer una vida profesional, probablemente tiene presiones de estudios, tiene presiones de vida familiar, tiene presiones de amigos, en fin, o sea, tantas cosas. Tenemos que pensar, armar como quien dice una historia alrededor de esa persona, tratar de entender su contexto y saber qué es lo importante para esa persona en ese momento, pero también tener un poquito de su historia. Por ejemplo, estudiantes que son de primer año, eh, preguntarles cómo fue su vida en el colegio, qué están sintiendo en ese momento en la transición de la vida universitaria y así. Pero bueno, como les decía, yo no me considero un profesional de las entrevistas, soy más bien un amateur, un aficionado a las entrevistas, ¿verdad? Pero me encanta, en todo caso, conocer esa historia de las personas y hacerles preguntas. Y creo
creo que hay ciertas habilidades que un buen entrevistador debe tener. Y ojo que aquí sí tengo un poco más de perspectiva, porque aunque yo no me considero un entrevistador profesional, pues escucho las entrevistas que, por ejemplo, hacen en televisión, hacen en radio, hacen en los medios digitales, en los canales, por ejemplo, de YouTube, etcétera. Las escuchamos y las podemos apreciar y podemos ver cuando alguien tiene buenas habilidades de entrevista y cuando alguien no tiene tan buenas habilidades de entrevista. ¿Verdad? Eso se puede ver. Por ejemplo, una habilidad que debe tener un buen entrevistador es la habilidad de escuchar con atención. Y entonces, si podemos ver que está escuchando con atención, si primero deja hablar al entrevistado, no lo interrumpe, no lo corta cuando está dando su opinión o su punto de vista o contando su historia para hacerle una pregunta o no intenta dar las respuestas a sus propias preguntas. Hay entrevistadores que hacen eso, es decir, hacen una pregunta y al hacer la pregunta de una vez intentan contestarla. ¿Qué opina usted de la situación actual de tal y tal cosa? Porque se ha dado cuenta que tal y tal cosa está pasando y estos sucesos son recientes y ya están dando la respuesta sin esperar a que la persona dé su propia respuesta. Bueno, eso. Y otra cosa importante, además de escuchar que deben hacer los buenos entrevistadores o que hacen los buenos entrevistadores, es obviamente idear preguntas. Como quien dice, encontrar la pregunta correcta en el momento de la entrevista. Eso es algo, una habilidad súper importante y pues no es tan sencilla de obtener. He visto entrevistas donde el entrevistador llega con una lista de preguntas y las va recorriendo una por una, sin importar lo que haya contestado el entrevistado. Es como que están completamente desconectados. Y obviamente como llevan su lista de preguntas, entonces las hacen y no se preocupan ni por escuchar, ni por conectar las preguntas siguientes con la respuesta anterior. Entonces es un poquito, pues no sé, grosera esa forma de entrevistar. Y hay una tercera habilidad, además de estas dos que ya dije, ¿verdad? La habilidad de escuchar y atender y dejar que la persona hable, que el entrevistado hable, la habilidad de idear preguntas sobre la marcha. La tercera habilidad es la de involucrar al oyente, tener presente al oyente, no al que está siendo entrevistado, no a mi compañero entrevistador, sino al que está escuchando la entrevista. Porque la entrevista, las que yo escucho, pues obviamente son entrevistas para escuchar, son entrevistas de radio, de televisión, de medios digitales, de YouTube, de podcast, por ejemplo. Y esta habilidad implica poder explicar cosas que el oyente puede no estar entendiendo. Porque, digamos, empezamos a hablar como en jerga, por ejemplo, ahora yo de repente invito a alguien a quien conozco muy bien y que además es de mi mismo gremio, además, pues hemos trabajado juntos en cosas y de repente empezamos a hablar un lenguaje que solamente él y yo entendemos. Y entonces el oyente ya no está involucrado, ya no está involucrado porque es lo que estamos hablando con el entrevistado o la entrevista empieza a girar en torno a cosas que el entrevistado y yo conocemos, pero el oyente ya no. Entonces el oyente está desconectado, no está involucrado. Y entonces esta es también una habilidad importante del entrevistador, poder tener presente que hay un oyente y mantenerse atento a cuando hayan cosas que el oyente puede no estar comprendiendo. Por ejemplo, términos o historias demasiado particulares o teorías que quizá manejamos, pero el oyente no. En fin, y además involucrarlo de una manera que no se sienta, pues, podríamos decir, un tonto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, empezamos a hablar de una teoría X, Y, Z, y la teoría, pues, puede ser un poquito confusa, elevada, muy de nicho, ¿verdad? Y entonces yo puedo decirle al entrevistado, bueno, pues expliquemos un poquito aquí la teoría para nuestro público que no entiende seguramente estas cosas. Ahí ya, podríamos decir, insulté
al público, ¿verdad? Le dije inculto, le dije pues poco letrado, poco conocedor, pues hay otras formas de hacerlo. En fin, hay formas más elegantes de hacerlo, quiero decir, ¿verdad? Obviamente, algo que los buenos entrevistadores hacen es preparar la entrevista. Primero, aprendiendo sobre el entrevistado, revisando quizás su historial, no presentándose ante él sin saber a quién voy a entrevistar, ¿verdad? Sino que más bien hacer un poquito de investigación y de aprender sobre el entrevistado para no llegar, como decimos, en frío y hacer un pequeño esquema de temas que uno quiere tratar con él, ¿verdad? Si yo aprendo de una persona a la que quiero entrevistar que se ha dedicado a esto, que ha trabajado en esto otro, que ha publicado estos temas o que trabaja haciendo, por ejemplo, documentales, etcétera, pues hago un pequeño esquema de las cosas que me interesaría incluir en la entrevista. Y en este sentido uno puede ser un poquito socrático, es decir, uno puede seguir un poquito el esquema socrático de diálogo socrático, en el cual tenemos preguntas de apertura, varias preguntas de apertura, con las cuales abrimos la conversación, dejamos que el entrevistado vaya desarrollándola y luego tenemos también preguntas de seguimiento, en las cuales, pues después de escuchar una de las respuestas, decimos, bueno, pues mencionaste que tal y tal cosa, podrías ampliar un poquito más, eso me pareció muy interesante. Ahí dijiste que hiciste tal y tal cosa, pero ¿qué pasó después? Etcétera. O ¿qué pensaron tus amigos? ¿Qué pensaron tus familiares cuando hiciste esta cuestión? Es decir, son preguntas de seguimiento, porque hacen que el entrevistado ahonde profundice un poquito más. Y hay que tener por eso preparadas varias preguntas de apertura, porque supongamos que parece que se agota un tema, se agota un cierto hilo de conversación, podamos abrir uno nuevo mediante una nueva pregunta de apertura. Por eso se llaman preguntas de apertura. Y luego están las preguntas de cierre, que en el caso de las entrevistas, pues yo no las plantearía tanto como preguntas, sino más bien comentarios de cierre. Hemos tenido esta excelente conversación con fulano de tal, donde hemos tratado estos temas y pues parece que su trabajo va a seguir en esta línea y esperamos conocer futuros resultados y estar siempre enterados de lo que hagas y cómo se mueva tu trabajo y los nuevos productos que nos entregues, etcétera, etcétera. Pero son comentarios y se pueden plantear también como preguntas. ¿Qué esperamos para el futuro? Estaremos muy pendientes de lo que hagas tú en el futuro y de las nuevas sorpresas que nos vayas a traer. ¿Cuáles van a ser esas? Estaremos muy al pendiente. Se pueden plantear como preguntas, pero están planteando la mirada o haciendo poner la atención o centrando el foco en el futuro, en lo que va a pasar y dejando a la gente, a la persona que está escuchando, a las personas que están escuchando, con la idea de que hay más, de que vienen más cosas y de que entonces hay que estar al pendiente, ¿verdad? Y ya por último, para terminar este episodio del podcast, solamente quiero llamar a la reflexión a algo. Pensemos cuál puede ser, cuál puede ser o cuál tendría que ser nuestra entrevista soñada. ¿A quién nos gustaría entrevistar? ¿A qué persona, a qué personaje nos gustaría entrevistar y por qué? Yo tengo varias personas a las que me encantaría entrevistar. Por ejemplo, algunos escritores, algunos científicos, actores, ¿verdad? Me encantaría entrevistarlos para conocer su vida, pero también me encantaría, por ejemplo, entrevistar a algunas personas un poco más, digamos, de vida común, como por ejemplo, las personas que recogen la basura en la ciudad, ¿verdad? Pasamos a la par de ellos y parecen tan invisibles que me encantaría averiguar sobre su vida, cómo son sus preocupaciones, cómo viven ese trabajo tan difícil que tienen. En fin, me encantaría entrevistarlos, ¿verdad? Pero el punto es, tenemos que tener una entrevista soñada porque de esa forma generamos preguntas. En nuestra mente estamos generando preguntas. Ojalá tengamos la oportunidad de algún día hacer esas preguntas. Y si llega la oportunidad, pues estaremos bien preparados para hacer esa entrevista. Así es que los dejo con esa inquietud. Si gustan, me pueden dejar ahí en los comentarios cuál sería su entrevista soñada, a quién les gustaría entrevistar. Muchas gracias. Hasta pronto.